Pocos temas en la historia han sido tan mitificados como el tema de los comuneros. Esa rebelión en Castilla en el siglo XVI nos hace pensar en cómo muchas veces estos personajes históricos se orientan en un sentido u en otro en base a cuestiones políticas. Por ejemplo, en este mismo lugar, en la Fontana de Oro, en el siglo XIX se reunía una sociedad secreta que se hacían llamar los Caballeros Comuneros, intentando rememorar las aventuras de aquellos personajes del siglo XVI. Pero en realidad en el episodio de hoy, a pesar de que vamos a hablar de un tema tan mitificado como desconocido como es el tema de los comuneros en Madrid, no nos vamos a dejar llevar por las primeras apariencias, sino que vamos a andar un poquitín más para descubrir el pasado comunero que tuvo nuestra ciudad. Por eso yo, Miguel Zorita, os animo a que nos acompañéis en esta ruta. También en el tema de los comuneros, Madrid es una ciudad especialmente singular. El hecho de que las principales ciudades implicadas en el conflicto bélico, como fueron Toledo, Segovia, Burgos, el resto de ciudades sí tengan dedicadas calles a sus principales representantes en este conflicto, como el propio Padilla en Toledo o Juan Bravo en la ciudad de Segovia, nos hace reflexionar sobre cómo es la idiosincrasia madrileña, porque en Madrid, que tenemos dedicadas calles a Padilla, a Bravo, a Maldonado, incluso esta misma glorieta, Carlos V, otro de los protagonistas de este episodio, cuenta con la peculiaridad de no tener una calle dedicada a su principal comunero, en este caso el capitán Juan Zapata. El hecho de que este personaje no tenga una calle dedicada en Madrid nos invita a hacer un recorrido en busca de esos comuneros perdidos en la ciudad de Madrid. La historia de Juan de Zapata nos remite a este lugar, a la plaza del Conde de Barajas, una plaza que está estrechamente relacionada con este líder comunero porque al fin y al cabo los condes de Barajas eran descendientes directos de Juan de Zapata. Juan de Zapata, más allá de sus implicaciones políticas en todo el conflicto, de lo que nos está hablando es de la oligarquía madrileña desde tiempos medievales. Había una serie de familias que ocupaban los principales cargos y los Zapata habían quedado un poco al margen de estas situaciones, a pesar de que eran señores de Barajas, ascendiendo luego a condes de Barajas y también señores de la Alameda, lo que actualmente es la Alameda de Osuna. De hecho, el famoso castillo que a día de hoy podemos contemplar todavía en este barrio de la Alameda de Osuna era propiedad de Juan de Zapata el Arriscado, que era el padre de nuestro protagonista de hoy. En el caso de los Zapata sabemos que sus implicaciones políticas iban más allá de las meras revoluciones, sino que también ostentaban cargos políticos. Por eso, cuando en el año 1520 se quita del puesto al regidor de Madrid, rápidamente Juan de Zapata es el que se alza con ese título. Pero también es interesante descubrir por qué diantres este personaje no es conocido, por qué se borra del mapa, incluso quizás por su propia familia, a Juan de Zapata, el famoso comunero. Antes de conocer la historia de Juan de Zapata, convendría conocer un poco el contexto histórico en el que nos encontramos. Por eso nos situamos en el Madrid de 1520, aproximadamente a mediados del mes de marzo. En ese momento, el rey Carlos V había convocado unas nuevas cortes en Galicia. Estas cortes, previsiblemente, de lo que iban a versar era sobre una nueva subida de impuestos. Lógicamente, las ciudades castellanas, como Toledo, Segovia, Ávila, Madrid incluida, toman una decisión bastante delicada, porque son conscientes del problema que suponía esas cortes, porque anteriormente, en el año 1519, el rey ya había intentado abastecerse de las ciudades castellanas para conseguir dinero suficiente como para ser elegido emperador del Sacro Imperio Germánico. Lógicamente, las ciudades castellanas, hartas de estas continuas subidas de impuestos, decidieron que cuando sus regidores fuesen como representantes de estas ciudades a cortes, fuesen con unos poderes muy limitados. De hecho, la misma ciudad de Toledo ni siquiera envió sus regidores, porque no se llegaron a poner de acuerdo hasta qué punto estaban limitados los poderes. La ciudad de Madrid sí los envió, con unas restricciones muy concretas, y la ciudad de Segovia los envió, en el caso de, por ejemplo, su regidor más famoso, el segoviano Rodrigo Tordesillas,
con una misión muy concreta, que no cumpliese las órdenes del rey. Sin embargo, Rodrigo Tordesillas, desoyendo a sus conciudadanos, sí que accedió a todo tipo de sobornos y cedió ante las presiones del rey. Eso desembocó en la ejecución pública de Rodrigo Tordesillas por una masa enfurecida de gente que terminó ahorcándole en la plaza pública. En el caso de Madrid, cuando sus regidores volvieron, como tuvieron unas limitaciones muy concretas, tampoco se tomó muchas represalias contra ellos, pero sí que hubo parte de la nobleza que se alzó contra ese nuevo sistema de gobierno, entre ellos nuestra protagonista, el famoso Juan Zapata, que no solamente era Juan Zapata, sino que también era Juan Zapata Luján, porque era descendiente de los famosos señores de Luján, es decir, los propietarios de la famosa Torre de los Lujanes. Para continuar con esta historia de los comuneros tenemos que trasladarnos aquí, a la Plaza de la Villa, porque fue aquí donde regresaron esos regidores que los madrileños habían mandado a las Cortes de Galicia, entre ellos Pedro Laso de la Vega, Francisco de Vargas y otro representante de la familia de los Luzón. Estos personajes tienen mucho que ver con la historia de Madrid, de hecho muy posiblemente ese apellido de Vargas, por ejemplo, os suene, porque eran la principal familia aristocrática del Madrid de aquel entonces. También Pedro Laso de la Vega formaba parte de otra de las famosas familias nobiliarias de aquel momento. No olvidemos que el famoso poeta Garci Laso de la Vega pertenecía a esta misma familia, emparentada en parte también con los Mendoza. En el caso de Garcilaso de la Vega ha ocurrido un fenómeno curioso, y es que su nombre y apellido se han contraído en un solo término, que es Garcilaso, que mucha gente interpreta como un nombre propio, pero en realidad era un nombre propio y apellido. Los Laso de la Vega también tenían sus haciendas en Madrid, por eso, como van con unos poderes limitados, en realidad nunca llegan a ceder del todo a las presiones del rey. Por eso Madrid, en esos primeros inicios de la revuelta comunera, tiene una postura un poco ambigua. Está muy al retortero de la ciudad de Toledo, pero no se habían llegado a implicar del todo con las propuestas que hacían los comuneros más radicales. Por eso, cuando en el mes de junio de ese año 1520 se reúne aquí el Concejo de la Villa, el Concejo de Madrid, que se reunía a mis espaldas, en donde se encontraba la famosa iglesia de San Salvador, hoy completamente desaparecida, los comuneros o los miembros más fervientes de este movimiento, entre ellos el famoso Juan Zapata, terminan quitando de su cargo al regidor Astudillo. Antonio Astudillo era uno de los aristócratas que también pertenecían al Concejo de la Villa. Juan Zapata le quita su puesto, pero curiosamente, a los pocos días, Juan Zapata abandona Madrid, y abandona Madrid porque van a auxilio de la ciudad de Segovia. Como sabéis, los segovianos habían asesinado a su regidor, a Rodrigo Tordesillas, y a partir de ese momento el rey ordena una investigación, digamos que policial, que lleva a cabo el pesquisidor Ronquillo. Ronquillo, como intenta resolver las cosas diplomáticamente, pero no consigue sofocarlo de ninguna manera, termina generando un asedio a la ciudad de Segovia. La ciudad de Segovia, presionada por el propio envite militar de Ronquillo, termina hermanándose con Madrid, que aportará, mediante el mismo Juan Zapata, un regimiento de 450 hombres, 400 infantes y 50 jinetes. Esta comitiva es también realmente interesante porque nos habla de las implicaciones, digamos, extralocales que tiene todo este conflicto con relación a Madrid. La historia de los comuneros en Madrid no fue especialmente violenta, pero sí que los comuneros estuvieron muy en relación con todos los acontecimientos históricos que estaban pasando en ese momento. De hecho, Juan Zapata, a partir de ese momento, sale de la ciudad de Madrid y estará presente en infinidad de episodios claves. Por ejemplo, la reunión de los líderes comuneros, Juan Padilla y Juan Bravo, con la reina todavía encerrada en Tordesillas, Juana la Loca. Esta figura tan emblemática de nuestra historia parece posicionarse a favor de los comuneros, pero también toma una postura muy ambigua. Pues bien, en episodios como esos estaban ya los madrileños presentes con la figura de Juan de Zapata. Una pregunta lógica, llegado a este punto de la historia, es cuestionarse cómo se organizaba la ciudad si su principal líder, Juan de Zapata, había ido a auxiliar a los segovianos. Pues bien, aparece en ese momento otra figura clave, como es Gregorio del Castillo, un bachiller que se pone a la cabeza del movimiento comunero en Madrid, presidiendo este Concejo de la Villa, que se reunían precisamente aquí. Cuando toman las riendas del control, también tiene una mano derecha que se llama Juan Negrete, que es el representante de las parroquias, porque a partir de este momento el orden político de la ciudad va a cambiar. Los grandes aristócratas que habían tenido hasta ese momento el control del concejo, los Vargas, los Laso de la Vega, los Luzón,
todos estos grandes dignatarios darán paso a otro aspecto también singular de la ciudad, como son los burgueses, los pequeños comerciantes, los pequeños artesanos que empiezan a tener protagonismo en la ciudad. De hecho, los siguientes episodios, que todavía no habían sido violentos, pero que terminarán convocando a ciertas multitudes, las llevan a cabo precisamente artesanos de la ciudad de Madrid, que toman parte activa de la política como no había ocurrido hasta aquel entonces. Esas reuniones del Concejo de la Villa se hacían justo aquí, donde actualmente se encuentra este edificio, pero que en el siglo XVI se encontraba la iglesia de San Salvador, en cuyo atrio, desde tiempos medievales, se reunía el Concejo de la Villa. Aquí se llevaron reuniones en ese año de 1520 realmente multitudinarias, encabezadas lógicamente por Gregorio del Castillo. Gregorio del Castillo, junto a Juan Negrete, movilizaron en cierto sentido a la población madrileña. Se hicieron favores a la ciudad, como por ejemplo hacer un mercado franco los jueves, cosa que enalteció a todos los artesanos. Evidentemente, cuando esta revuelta va tomando cuerpo, en el verano de 1520, sucede un episodio realmente luctuoso, un episodio que nos lleva a continuar nuestra ruta hacia otro barrio, hacia el barrio de la Plaza de la Paja, donde se encontraba otro de los lugares claves dentro de la historia de los comuneros en Madrid. La noche del 4 de julio de 1520 en Madrid se vivirá un acontecimiento que marcará un antes y un después en la rebelión comunera de nuestra ciudad, porque precisamente en estas inmediaciones, en las inmediaciones de la Plaza de la Paja, se presentan dos artesanos, Juan Cachorro y Francisco Márquez, dos personajes que al grito que nos degüellan, que esta noche seremos degollados por el famoso corregidor madrileño en ese momento que había huido fuera de la ciudad, deciden soflamar y infundir el odio entre los ciudadanos madrileños que, aterrorizados por una posibilidad real de que este aristócrata volviese a Madrid con sus tropas y tomase represalias, acuden a este lugar, al Palacio de los Vargas, otra de esas familias aristocráticas en ese momento, decididamente a asolar el inmueble. Se llevan todo tipo de joyas, todo tipo de bienes, incluidas armas que el propio cardenal Cisneros había dotado al Concejo de la Villa. A partir de ese momento podríamos hablar de un primer altercado violento, en el que no hay muertes que lamentar, pero sí evidentemente un destrozo a las propiedades de Francisco de Vargas, otro de estos grandes aristócratas madrileños que está muy vinculado, por lógica aplastante, con la Capilla de los Vargas, tan cercana aquí donde nos encontramos y donde está enterrado uno de los famosos Vargas, el famoso Averígolo Vargas, por ser un experto perito en descubrir todo tipo de crímenes en el Madrid del siglo XVI. Ya hemos visto cómo esas hordas de madrileños descontrolados asolaron la casa de Francisco de Vargas, pero conviene poner un poquitín de orden y conocer un poco más a fondo cómo estaba la situación en el Madrid de aquel entonces. Recapitulemos. Por un lado nos encontramos al bando comunero, capitaneados por Juan de Zapata, que no se encontraba, como os decía, en la ciudad de Madrid, sino que estaba participando en todas las contiendas que estaban teniendo en lo que hoy es Castilla y León, y por otro lado había dejado como mano derecha suya en la ciudad de Madrid a Gregorio del Castillo. Este bachiller organizaba el Concejo de la Villa, en el cual seguían teniendo representación los aristócratas, pero realmente desfavorecidos en pos de los artesanos, de la pequeña burguesía de aquel momento que empezaba a tener protagonismo en las ordenanzas de la ciudad. Por su parte, los grandes aristócratas de Madrid, los Vargas, los Luzón, los Laso de la Vega, los Arias Dávila, habían huido de la ciudad refugiándose en otras propiedades que tenían en las inmediaciones de Madrid. Sin ir más lejos, el propio Juan Arias Dávila se había desplazado a Torrejón de Velasco. Por eso, en ese momento, el invierno de 1520 se planteará como una época tranquila. No habrá grandes cambios en la ciudad de Madrid, pero sí que es cierto que las decisiones que se están tomando en el escenario castellano influirán decisivamente en la ciudad de Madrid, como ahora veremos, porque existen lugares dentro de la ciudad de Madrid que seguían siendo partidarios a el rey de Castilla en ese momento, el famoso Carlos V. En el mes de junio de 1520 Madrid ya es una ciudad totalmente comunera. Sin embargo, hay un enclave que permanece leal al rey, es el Alcázar de Madrid. En ese momento el Alcázar estaba presidido por el alcaide Francisco de Vargas Vivero. Este miembro de esas familias aristocráticas madrileñas había intentado buscar auxilio fuera de Madrid, pero lo único que había conseguido era que prácticamente le atrapasen y no pudiese regresar a la ciudad. Es su mujer, María Lago, la gran defensora del Alcázar madrileño. En ese momento, María Lago, lógicamente,
busca, como su marido, apoyos en el exterior y busca ayuda en Juan Arias Dávila, uno de los personajes aristocráticos vinculados, por ejemplo, con el conquistador Pedro Arias Dávila, que se había desplazado a sus fincas, a sus territorios de Torrejón de Velasco, para mantenerse neutral en el conflicto. Sin embargo, cuando le pide ayuda María Lago, decide acudir en su auxilio, dejando desprovista esta villa de Torrejón de Velasco. Las tropas comuneras terminarán asolando esta villa y provocarán grandes desastres en el entorno. Lógicamente, Pedro Arias Dávila no llegará a acudir al auxilio del alcázar madrileño, pero sí que se convertirá en un gran hostigador en toda la zona de Torrejón de Velasco de los comuneros. Se convertirá en una especie de terror y de brazo armado de los imperiales contra el bando comunero, y gracias a ello conseguirá el título de conde de Puño en Rostro, que es lo que le da nombre a esta calle madrileña. No durará mucho más la resistencia de María Lago en el alcázar madrileño, porque el 31 de agosto de 1520 termina rindiendo la plaza a las fuerzas comuneras. Es realmente interesante que, pese a que en Madrid no quedan muchos restos de aquel episodio de los comuneros, sí que está muy influenciado por el panorama castellano de ese momento. Cómo se iba desarrollando la guerra en el resto de Castilla afectaba directamente a Madrid, y en el caso de María Lago lo sabemos porque decide rendir la plaza a tenor del incendio de Medina del Campo. Las tropas imperiales habían incendiado esta ciudad artillera de Castilla, y como aquello supuso una gran conmoción en todo el país, María Lago pensó que lógicamente los imperiales estaban vencidos, porque hacer ese tipo de tropelías a lo único que les conducía era a una derrota segura. Lógicamente termina rindiendo el castillo y Madrid se completa ya como ciudad comunera. No durará mucho más esta aventura, sino hasta el propio 15 de mayo de 1521. Los madrileños, no olvidemos, estaban participando en todos estos tipos de conflictos, puesto que servían a las tropas de Juan de Zapata, y Juan de Zapata incluso había participado en la batalla de Villalar. Por eso, cuando en el 23 de abril de 1521 son derrotados, los madrileños empiezan a tomar otra postura diferente, y finalmente, el 15 de mayo de 1521, rinden la plaza a las tropas de Carlos V. ¿Por qué contamos todo esto aquí? Porque en este mismo lugar, en este portal de la calle Pretil de San Esteban, se encuentra uno de los enclaves insignes del gran protagonista del 15 de mayo. Ese día en el que Madrid se rindió no dejaba de ser el día de San Isidro, y es justo aquí donde se encuentran las famosas cuadras de San Isidro. Por lo tanto, que en aquella primavera de 1521 Madrid siguiese siendo comunero no tenía ningún sentido. Los comuneros estaban básicamente derrotados y tan solo resistía la ciudad de Toledo, con María Pacheco, la mujer de Juan de Padilla, como capitana de los ejércitos de su marido. Sin embargo, Madrid se encontraba en una situación realmente ambigua. Por un lado sabía que no tenía mucho sentido seguir resistiendo al envite de Carlos V, y por otro lado también conocía que Carlos V hacía todo lo posible para que Madrid se rindiese y así dejar de invertir dinero en la guerra. Por eso Madrid, aprovechando esa coyuntura y que tuvo en algunas ocasiones una postura un tanto ambigua, decide capitular, pero a cambio de unas grandes concesiones, es decir, que se permitan todo tipo de perdones a los comuneros que había habido en la villa, y que, por ejemplo, Gregorio del Castillo o Juan Negrete aprovechasen esa ambigüedad para librarse de una pena capital como la que habían sufrido otros comuneros. Sin embargo, el que no acaba perdonado por ese edicto real que se firma en Worms es el famoso capitán Juan de Zapata. Por eso hemos regresado aquí, de nuevo a la plaza del Conde de Barajas, para hablar de los descendientes y qué pasó con Juan Zapata. Este líder comunero madrileño no ha dejado muchas pistas a lo largo de la historia. Tan solo sabemos que su muerte tuvo que acontecer antes de 1543. Hay historiadores que postulan con la idea de que pudo huir a África, pero no lo sabemos con seguridad. Y muy probablemente no lo sabemos por su propia familia, que lógicamente, teniendo una condena de muerte sobre su padre, hicieron todo lo posible por ocultar su devenir histórico. Por eso Juan de Zapata sigue siendo un personaje realmente misterioso. No sabemos ni en qué circunstancias, ni en dónde, ni en cuándo murió, pero sí que sabemos que
fue un personaje capital en la historia de los comuneros en Madrid. Y no solo eso, sino que fue el padre del linaje de los famosos Zapata que dieron origen a este condado, al condado de los condes de Barajas, al fin y al cabo, y señores de la Alameda. Por lo tanto, acabamos este episodio con ese enigma pendiente, con qué pasó realmente con Juan Zapata, un personaje muy desconocido de la historia de Madrid, pero que de todas luces merecía un capítulo como este. Por eso, en este mismo enclave me despido de vosotros a la espera de resolver nuevos enigmas. Un abrazo a todos, hasta pronto.